Hola a todos, soy Bonnie. Nací en una región tranquila. Mi madre era una mujer de refinamiento durante mi infancia, siempre sonriéndome desde el amanecer, mientras preparaba el desayuno hasta el anochecer, en nuestra querida y pequeña cocina. Mi padre, un hombre de pocas palabras, era constantemente diligente y responsable en sus esfuerzos. En mi memoria, todo era perfecto, o eso creía. Sin embargo, A los 15 años, mi mundo se derrumbó repentinamente, y mi madre sucumbió a una enfermedad breve y repentina tan rápido, que no fui consciente de lo que había sucedido. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, la sensación de vacío se intensificaba. Vi a mi padre sucumbir a la soledad en una residencia antes llena de vida. Con la persistencia de la vida y la risa, ya no éramos la familia que éramos antes. Cada mañana iba a la escuela. Por la noche, volvía a casa. Nada había cambiado. La cocina preparaba las mismas comidas sencillas, aunque mi madre ya no estaba presente. En cada cena solo estábamos nosotros dos, pero la distancia entre mi padre y yo gradualmente se hizo más grande que el tamaño de la casa, y cuando cumplí 18 años El nuevo matrimonio de mi padre fue una sorpresa para mí. Aunque sabía que merecía volver a ser feliz con su nueva esposa, mi madrastra. Era una mujer bondadosa y compasiva. Ella dio a luz junto a su hijo, Lucy, que en ese momento solo tenía 1 año. Se sentía extraño que fueran más jóvenes que yo. Era como si mi vida hubiera retrocedido y se hubiera deteriorado de nuevo. Mis circunstancias habían cambiado drásticamente, y sentí una sensación de paz. Sin embargo, se reconoció que a la edad de 15 años, mi mundo se desintegró abruptamente. Mi madre falleció a causa de una enfermedad breve y repentina que progresó tan rápidamente que ni siquiera entendí las circunstancias. Y la sensación de vacío se intensificó al observar la transformación de mi padre. Nos encontramos solos en una casa que una vez estuvo llena de alegría y risas. Pero para cuando llegó la mañana y fui a la escuela, nos habíamos transformado en una familia diferente. Al regresar a casa esa noche, todo seguía igual. La cocina seguía preparando las mismas comidas sencillas, pero mi madre ya no estaba. En cada cena, solo estábamos 2 personas. Aún así, la distancia entre mi padre y yo creció gradualmente al principio. Yo constantemente me sentía incómoda en la casa. Él se esforzaba por encajar con este nuevo grupo más joven, aunque no tenía ninguna experiencia previa que pudiera causarle incomodidad. Permanecía en silencio, quizás reflejando mi propio proceso de adaptación a lo desconocido. La situación de la tarde es completa. La familia se reunía en el salón. Papá y su nueva esposa conversaban abajo sobre el trabajo o planes. Lucian y yo intercambiábamos miradas con una sutil confusión que me obligaba a desaparecer rápidamente. Las comidas de mi familia eran siempre idénticas, transformándose lentamente en una oportunidad para que pudiéramos conocernos mejor. Sin embargo, curiosamente, Lucian con frecuencia conseguía comida para mí, un pequeño acto que impactaba ligeramente mi experiencia. Por lo general, era constantemente callado y se abstenía de conversar a menudo. Aunque a veces, me miraba de forma prolongada, más intensa de lo habitual. Me preguntaba si yo era excesivamente sensible o si eran simplemente las emociones de un hermano hacia su hermana menor. Sin embargo, era innegable que a medida que pasaba el tiempo, una presencia subyacente persistía. La tensión entre nosotros era que ninguno de los dos hablaba de las emociones que deberían haber sido simplemente fraternales. Pero ¿cuándo se convirtió en algo más? Es difícil precisar momentos específicos a lo largo del día en los que de repente sentía que mi corazón latía con fuerza. Mi corazón se aceleraba cerca de Lucian, y no diría que me gustaba esa sensación. A pesar del odio que sentía por él, comencé a verlo como algo más que un simple compañero nocturno. Con pasos suaves resonando por el pasillo, Lucian entraba sigilosamente en mi habitación. Normalmente, entablábamos un breve diálogo antes de que él volviera a su habitación. Sin embargo, esa vez se quedó más tiempo de lo habitual, con la mirada fija en mí, como si quisiera explicarse. Y una situación inesperada me dejó sin palabras. Percibía el ambiente entre nosotros de forma extraña. El silencio opresivo persistía. Me sentía perpleja, y ante mi contemplación, incliné la cabeza ligeramente, invitándolo a quedarse un rato más.
Nos sentamos en la oscuridad, en la tenue iluminación, rodeados por dos extraños que, por alguna razón, encontraban a Lucian irresistible. Mi hermano poseía un cierto atractivo que no podía pasar por alto. A veces me preguntaba si debería experimentar emociones, sintiéndome fatal por ello ya que Lucian era mi hermano por designación. Al final, excluir esos pensamientos solía ser algo efímero y descartado por justificaciones más racionales como la proximidad, vivir en el mismo hogar, o la concordia de dos personas jóvenes. Vivíamos en habitaciones separadas, aunque cerca. Las habitaciones estaban en el segundo piso. En cambio, mi padre y mi madrastra dormían en el primer piso, lo que a veces nos llevaba a Lucian y a mí a situaciones incómodas en momentos cruciales. Yo estaba en mi primer año de universidad, mientras que él estaba en el último año de instituto, completamente dedicado y preparándose para exámenes importantes. Mientras intentábamos adaptarnos a nuestra nueva rutina, había una tensión innegable entre nosotros. Había tardes después del instituto en las que nos sentábamos en el sofá frente al televisor, creando una suave luz en el salón. A pesar de esto, ambos permanecíamos en silencio e inseguros. No solo me sentía rara reconociendo mis sentimientos por Lucian, sino que no estaba segura de cómo expresarlos. Estos sentimientos eran genuinos, e iban más allá de los límites del afecto familiar. La sensación me confundía, pero no podía negar que cada vez que me encontraba con Lucian, mi corazón latía más rápido. Durante los momentos en que nos encontrábamos por casualidad en las escaleras, cuando nuestras miradas se cruzaban, había algo enigmático en sus ojos que no podía ignorar. Era una tarde tranquila, cualquier otra tarde yo sospechaba que no terminaría como mis padres, con un viaje de 5 días. Al partir Lucian, al principio me quedé sola en casa, y esperábamos que fuera un descanso bajo la supervisión de un adulto. Esa noche, nos reunimos en el salón. A ninguno de los dos nos pareció especialmente atractiva la idea de empezar una película romántica. En un intento por encontrar algo con lo que entretenernos, preparé un poco de calamar seco. Después de una semana agitada, me permití una pequeña cantidad de fruta y varias latas de cerveza, lo que hizo que la iniciación a la película fuera bastante sencilla. Nosotros estábamos sentados. Estábamos enfrascados en nuestra conversación habitual. Sin embargo, una breve charla y risas suaves rompían el silencio de la residencia. Más tarde, la película nos regaló una escena inesperada. Una pareja se abrazaba con fervor, por razones que desconocemos, y ambos sucumbimos a ella. Silencio. Las risas habían cesado. El diálogo despreocupado entre Lucian y yo se volvió denso de repente. Dejó de ser el consuelo de dos hermanos compartiendo sin complicaciones. En el instante en que sentí la mirada de Lucian sobre mí, más prolongada que de costumbre, una intensa sensación comenzó a recorrer mi cuerpo. Aún así, permanecí en silencio, simplemente sentada, sosteniendo una lata de cerveza como punto de apoyo, serena. Antes de que pudiera comprenderlo, Lucian me había abrazado. Los movimientos eran vigorosos e imprevistos, seductores. Sus besos eran intensos, liberando todas las emociones contenidas durante tanto tiempo. Fui incapaz de resistirme. Mi corazón estaba agitado, pero mi cuerpo respondía de una manera diferente. Habíamos traspasado los límites. Aquel instante de afecto fraternal, instantáneo en la oscuridad y el silencio de la habitación, hizo que esa noche dejara de ser ordinaria. Esa noche marcó un punto de inflexión crítico. Una metamorfosis que, comprendí, jamás se repetiría. Los acontecimientos de aquella noche, ninguna cortapisa podía refutar el hecho de que había experimentado una ruptura profunda. Me entregué a mis emociones, permitiendo lo que no debería haber sucedido. A lo largo de toda la noche, Lucian y yo nos unimos, sobrepasando todos los límites, y no nos enfrascamos en una larga conversación sobre todo. Parecía suceder instintivamente, impulsado por un reprimido deseo de una prolongada intimidad que nos esforzábamos por mantener a raya. Pero las emociones lo suplantaron. Fuimos incapaces de recuperar el control. Claramente, anticipábamos el día siguiente mientras la suave luz del sol se colaba entre las cortinas. Yacía junto a Lucian en la habitación que me estaba destinada, el tranquilo lugar para dormir. Mi entorno permanecía inalterado,
Como cualquier otro día. La habitación estaba en silencio. La luz era cálida, pero en mi interior algo había cambiado por completo. Permanecimos en silencio la mayor parte del tiempo, solo intercambiando breves miradas. Es posible que ambos lo entendiéramos. En este punto de nuestras vidas, aquello no se repetiría en los días venideros. Como mi padre y mi madrastra aún se encontraban de viaje, a una distancia considerable, continuamos saboreando aquel momento. Ya había pasado, sin embargo, la sensación de incomodidad existe, paradójicamente, en un estado de confort. Como si fuéramos una pareja liberada de la observación intrusiva, individuos enamorados que habían dejado de ser familia para los demás. Las cenas se convirtieron en momentos íntimos para Lucian y para mí, a solas. Nos reuníamos cada noche, veíamos películas, conversábamos y, finalmente, terminábamos la noche en la misma cama. Durante aquellos días me permití ignorar la realidad y olvidar que Lucian y yo solo éramos hermanos de nombre. Habitamos durante ese periodo como si fuéramos una pareja joven y liberada, libre de cualquier preocupación que pudiera surgir por lo que estaba ocurriendo, de una forma tan rápida que me resultaba imposible asimilar la sensación de estar abrumada. A través de nuestro afecto clandestino y de las largas noches, finalmente llegó el día en que mis padres regresaron. A su llegada, la casa recuperó su normalidad. Lucian y yo volvimos a nuestros puestos. Fingimos ser hermanos bajo el mismo techo. Nada había ocurrido, como si todo aquel encuentro personal hubiera sido efímero. Deseaba que mis padres no se dieran cuenta de sus actos. Mientras ellos hablaban y expresaban la alegría de su viaje, Lucian y yo permanecíamos sentados, intercambiando miradas silenciosas, conscientes de que nuestro secreto debía permanecer eterno. Durante los meses siguientes, nos vimos, continuando nuestra relación en secreto, con confianza. Los encuentros furtivos y las largas noches de insomnio comenzaron a convertirse en rutina. Cada vez que mis padres se retiraban por la noche, Lucian se iba temprano o salía para entrar sigilosamente en mi habitación. Nos abrazábamos como si nunca hubiera existido ningún obstáculo que nos separara. Durante el día, nos esforzábamos por mantener la normalidad. Las comidas familiares seguían su curso habitual y mis padres no sospechaban nada. Lucian y yo simplemente cruzábamos miradas. Esta tensión contenida me dejaba sin aliento. No podía respirar, pero al mismo tiempo sí podía. La culpa me corroía lentamente, pero no era lo suficientemente fuerte como para detenerme. Abandoné mis esfuerzos y seguí viviendo, a pesar de los encuentros clandestinos que se sucedían cada noche. Cada momento con Lucian se volvió tan familiar que temía no poder escapar. Me di cuenta de que no podía seguir con aquella relación. Empecé a tomar el control, a tomar pastillas anticonceptivas a escondidas, con sumo cuidado, sin que nadie lo supiera. Tenía miedo de las consecuencias de aquel vínculo. Sin embargo, en lugar de detenerme, decidí controlarlo. Intenté convencerme de que aún era posible, que nunca tendríamos. Existió. Casi un año después, Lucian se graduó y se fue a la universidad. Dejó su hogar y se mudó a otra ciudad para continuar sus estudios. Tras la graduación de Lucian, aunque me costaba admitir que la barrera entre nosotros dificultaba las cosas, supuse que nuestra relación cambiaría. No más noches clandestinas, no más momentos tranquilos juntos. La separación nos obligó a poner esa amistad en pausa, aunque todavía siento nostalgia. Tras mi graduación, decidí buscar un nuevo rumbo para mi vida. Envié una solicitud para trabajar como administrativa en un entorno digital. El puesto en la empresa no tenía nada de especial, pero me proporcionaba estabilidad, lejos de los días de confusión y angustia emocional. En medio del caos, lo conocí a él, el hombre que cambió mi vida para siempre. Es dueño de una gran peluquería en la ciudad, y es un hombre tranquilo y carismático. En nuestro primer encuentro, me impactó su fuerza y su ternura. Era diferente a todos los hombres que había conocido, y cada mirada que me dirigía me transmitía una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado. Con los años, hemos construido un amor profundo. Casi de inmediato, todo fluyó con naturalidad, como si el destino nos hubiera unido. Poco después nos casamos y empezamos a construir la vida familiar que siempre había soñado. Tener un hijo juntos lo completa. Los días con él y con nuestro hijo son especiales. Por un momento, olvido los dolorosos recuerdos del pasado. A veces vuelven para atormentarme en mis momentos de vulnerabilidad.
Me di cuenta de que había encontrado un nuevo santuario, personas que merecían mi amor y mi respeto. Sin embargo, en lo más profundo de mi mente, el recuerdo de Lucian en aquellos días clandestinos no se ha borrado del todo. Me preguntaba si alguna vez podría olvidarlo realmente. Aún así, tenía una familia que proteger, y eso era lo más importante. Sin embargo, una parte de mí seguía sintiendo vergüenza ante mi marido, a pesar de ser un hombre excepcional, que siempre me ha demostrado verdadero cariño y preocupación. Cada vez que lo miro a los ojos, siento un peso en el corazón, como si le estuviera ocultando una parte de mi pasado que él debería conocer. No sé si debería contarle lo que pasó entre Lucian y yo. Mis dudas a veces me quitan el sueño. Me debato entre contárselo todo o guardar silencio. En ocasiones, me asalta el miedo a que deje de verme de la misma manera si le cuento la verdad. Todo lo que hemos construido, los valores de nuestra pequeña familia, podría derrumbarse por una confesión. Sin embargo, seguir ocultando el secreto es como una losa que me aplasta cada día. Me hace sentir indigna del amor que él siente por mí, pero no sé qué camino tomar. Me encuentro en una encrucijada, sin saber qué dirección tomar. Tras escuchar mi historia, puede que me juzguen por haber hecho daño a muchas personas por mis errores del pasado, pero solo puedo preguntarles, ¿ustedes qué harían? ¿Revelarían la verdad a pesar de que pueda destruirlo todo? ¿O optarían por guardar silencio? ¿Dejar que el pasado se pierda en lo más profundo de sus recuerdos, esperando que nunca vuelva para hacer daño a las personas que quieren? Espero sus consejos. ¿Cómo actuarían ustedes? ¿Lo contaría todo, asumiría las consecuencias o mantendría este secreto a salvo para proteger lo que más quiero? Agradezco cualquier consejo, empatía o crítica, ya que me encuentro en una encrucijada y no sé qué camino tomar.